Buenos días, mi nombre es Dana Jiménez, estudiante de la Universidad Santa María, Facultad de Derecho, quinto semestre, Cátedra Derecho de Obligaciones 1. Bienvenidos a nuestra entrevista de hoy, donde exploraremos el tema sobre la teoría anticausalista. Es por ello que la teoría anticausalista se refiere en el derecho civil a que la causa es el motivo que debe impulsar a las partes a celebrar un contrato, es decir, las razones por las cuales se le obligan a las personas a dar, a hacer o de no hacer algo. La causa es el fundamento de los actos jurídicos y es eso que lo distingue de un acuerdo de voluntades. Es por ello que nuestro invitado del día de hoy a nuestra entrevista es el doctor Antonio Nieves. Muchas gracias por la invitación, agradecido por estar en esta entrevista. Bueno, en el día de hoy tocaremos dos puntos referentes a la teoría anticausalista, las diversas posiciones de Planiol en cuanto a la teoría anticausalista como un concepto falso e inútil de la obligación y sus respectivas características. Okay. Y es por ello que para profundizar el tema tratado del día de hoy, tenemos una serie de preguntas para usted, doctor Antonio. ¿Qué opina usted sobre la perspectiva que tenía Planiol en cuanto a la teoría anticausalista? Si bien cabe resaltar que entre los principales autores anticausalistas es Planiol quien en forma verdaderamente brillante expone una serie de argumentos referentes a la causa como elemento de la obligación, como elemento intrínseco del contrato, concluyendo con que la causa es un concepto falso e inútil. Ok, doctor, muy interesante su respuesta. Doctor, ¿podría explicar un poco sobre el concepto de por qué la causa es falsa? El concepto de causa es considerado falso por Planiol debido a su enfoque crítico sobre la noción de causalidad en el ámbito del derecho y la filosofía. Planiol argumenta que la relación de causa y efecto no siempre es clara o directa, en muchos casos los cuales pueden estar relacionados sin que uno sea causa del otro. Ok, doctor. ¿Cree usted que la causa es falsa en los contratos bilaterales? El concepto de causa en los contratos bilaterales enunciados por la teoría clásica es falso por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que para la teoría clásica, los contratos bilaterales, la causa de la obligación de una de las partes es la obligación de la otra. Cada obligación es causa y efecto de la otra obligación. Tal conclusión es falsa, pues conforme a los postulados de la lógica, toda causa debe preceder a su efecto. Esta figura no puede ser causa y efecto al mismo tiempo de la otra, o es causa o es efecto, pero no las dos cosas simultáneamente. El concepto de causa es falso en los contratos bilaterales porque, según la tesis clásica, sin un contrato bilateral, una de las partes no cumple su obligación. Esta obligación queda sin causa. Dicha solución es falsa porque el contrato bilateral, si una de las partes no cumple su obligación, no por ello queda menos obligada. No, la obligación existe, lo que pasa es que la obligación no se ha cumplido. Porque si la obligación del vendedor es la de entregar, la de transmitir la propiedad de la cosa, sigue existiendo aun cuando no haya sido cumplida. La obligación del comprador de pagar el precio de la cosa sigue teniendo causa y por lo tanto el comprador continúa obligado a pagar dicho precio. Doctor Antonio, en los contratos reales hay una concepción que es falsa por dos razones fundamentales. ¿Podría usted explicarnos esas dos razones fundamentales? En los contratos reales, la teoría clásica afirma que la obligación del solvens
de quien recibe la cosa es la previa entrega de la cosa. Esta concepción es falsa por dos razones fundamentales. Si bien se altera el concepto de causa, pues mientras que en los contratos bilaterales, al referirse a la causa, esta es definida como la finalidad inmediata perseguida por el deudor, el obligarse. En los contratos reales, cuando se define la causa como la previa entrega de la cosa, se está aludiendo a la causa como hecho generador del contrato. Es decir, se vuelve a uno de los conceptos romanos de la causa cuando se refería a esta como formalidad necesaria para el surgimiento de la obligación. Aún desde este último punto de vista, de la causa como hecho generador del contrato, la concepción de causa es falsa, pues ya que se confunde el hecho generador del contrato con la causa del mismo. En efecto, para la teoría clásica, si no se había entregado la cosa en un contrato real, el solvens no estaba obligado a devolverla, porque su obligación no tiene causa. El razonamiento es falso, opina Planiol, porque en un contrato real, si no se había entregado la cosa, el solvens no estaba obligado a devolverla, no porque su obligación no tenga causa, sino porque la obligación no ha nacido, no se ha creado un contrato real. Ok, doctor. Y es por ello que para profundizar el tema, ¿por qué se considera que la causa es falsa en las liberalidades? Se dice que la causa en las liberalidades se refiere al animus donandi. ¿Qué nos puede hacer usted referencia en cuanto a esto? En las liberalidades, para la teoría clásica, la causa es el animus donandi. Si bien es cierto, independientemente de los motivos o razones psicológicas, el animus donandi no es un hecho generador, no es un hecho abstracto ni general, sino que va referido a las razones psicológicas atinentes a un determinado contrato. ¿Qué puede decir usted sobre por qué la causa es inútil en los contratos bilaterales? Si bien es cierto, partiendo desde el concepto de causa, esta es inútil, pues si su utilidad consiste en anular contratos por ausencia de causa. A ello puede llegarse mediante otros razonamientos válidos y perfectamente claros. Para ello, Planiol analiza los casos de utilidad planteados por la teoría clásica. Ahora bien, en cuanto a los contratos bilaterales, según los clásicos, la causa de la obligación de una de las partes es la obligación de la otra. Y su utilidad se pone de manifiesto porque si una de las partes no cumple su obligación, la otra parte queda liberada de la suya. Si bien el artículo 1134 del Código Civil establece que el contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga y bilateral cuando se obligan recíprocamente, teniendo en cuenta que las obligaciones son recíprocas. Por ello, se explicaría por qué la parte a la que no se le ha cumplido su obligación puede quedar exonerada de cumplir la suya. Ok, doctor. Para ir finalizando nuestra entrevista el día de hoy, ¿podría regalarle sus redes sociales a nuestra audiencia? Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Antonio Rafael Coro y en Instagram como Antonio Rafael Coro. Correcto. De esta manera finalizamos nuestra entrevista el día de hoy. Gracias por su atención. Nos veremos en otra oportunidad. Doctor, un placer recibir nuestra entrevista de hoy. Muchas gracias por esta invitación.